¿Bendecidos? Amén. ¿Quién vive? Amén. Si abren sus Biblias, estamos ahora en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Servicio de resurrección y título dado, aquí es la escritura. No está aquí, pues ha resucitado. Amén. Feliz día. Mateo 28. ¿Ya llegaron? Comenzando en el versículo 1, vamos a ver 7 versículos aquí en este capítulo del Evangelio de Mateo. Comenzando en el versículo 1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo. Y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6 dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, y id pronto y decid a sus discípulos que has resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Amén. Favor de tomar asiento. 7 versículos que en realidad nos dicen la victoria que Jesús tuvo sobre la muerte. Pero vamos a hablar aquí por un breve tiempo, y en realidad a comparación a toda la eternidad, pero vamos a hablar de un tema que a muchas personas no les gusta hablar. Muchos prefieren dejarlo a un lado. Vamos a hablar del tema de la muerte. La muerte muchos le sacan. Pero fíjate, Pablo reconocía el poder de la resurrección del Señor Jesús. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55, él escribió: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque Cristo vive. Cristo ha resucitado. Pero les tengo que decir, verdaderamente la gente trata de muchas diferentes maneras, trata por lo que está por venir, la muerte. Muchos piensan que la pueden dilatar lo que viene. Si haces ciertas cosas, vas a vivir más tiempo. ¿No? Comienza con qué. Primero, te tienes que cuidar. Te tienes que cuidar, hacer ejercicio, ¿no? Y si haces ejercicio todo el tiempo, vas a vivir más tiempo. Y no vas a tener que confrontar la muerte tan joven. Falso, ¿no? Yo no entiendo la mentalidad de la persona que piensa: sí me miro mejor, pero voy a vivir más tiempo. No, quizás si te ves mejor, hasta te puedes sentir mejor, pero vivir más tiempo es una manera de tratar, ¿no? Con lo que está por venir. Otros te dicen: no, tienes que comer saludable. Comer bien, ¿no? Cuidándote lo que estás consumiendo. Siempre están en el contraste viendo cuánta grasa puedo comer en este producto, el vaso de agua. No, pues el vaso de agua, tomando agua. Y te dicen: estoy en dieta. Estoy en dieta. Pero de repente los ves en ¿dónde? ¿No? Van a lonchar con su McDonald's, ¿no? 2 Big Macs, papas fritas, super size. Oh, pero es coca de dieta. Es coca de dieta, ¿no? O están, pues, si nada más me como 2 tortillas 3 veces al día, nada más son 6, ¿no? Cirugía plástica, cosmética. Y esto es algo muy común. No sé cuántas personas se han cambiado, lo han hecho alrededor de nosotros y andan caminando con partes plásticas. No andes mirando a los lados, porrita. ¿No? Fíjate,
La expresión, la ropa hace la persona. Uno no tiene que usar lo más moderno, los estilos del momento, pero yo no sé, en realidad me cuentan a mí, porque en realidad no sé, ese estilo era de los 60s, ¿no? Si te quedas con la ropa suficiente tiempo, te voy a decir, va a entrar de moda una vez más. Ahora que si te queda o no te queda ya es otra cosa, pero va a regresar. Los cosméticos, pues uno solamente puede hacer tanto. Dicen que te pueden quitar años en una aplicación, ¿no? Y yo no sé, pero miro alrededor, hay veces y miras a las personas y yo digo, bueno, parece que se quieren quitar muchos años porque vienen bien pintados, ¿no? Entiendo que las hermanas se pintan el pelo, pero el varón, no. Alguien escribió, no tengo temor a la muerte, es que no quiero estar ahí cuando pase. No le tengo temor, pero hay personas, fíjate, que creen en la reencarnación. No te preocupes, a lo mejor vas a regresar y ser algo mejor la próxima vez. ¿Qué? Quizás chango, una mariposa. ¿Y luego qué? Los que piensan que te vas a quedar como en medio, entre medio, en limbo, en purgatorio, hasta que puedas llegar hasta el cielo. Pero todas estas ideas, te voy a decir, no extienden nuestra vida. En realidad, fíjate, la Biblia nos dice muy diferente. La Biblia nos dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos vamos a morir, con la excepción de ¿qué? De que el Señor regrese y venga el rapto de la iglesia. Pero fíjate, todos vamos para el sepulcro. Tarde o temprano vamos a llegar. Pero Jesús, fíjate, quiere que cada uno de nosotros vivamos en nuestra vida con confianza, especialmente en la cara de adversidad. Hay una expresión que he dicho a través de los años, la he oído en diferentes maneras y está escrita de esta manera. Dice, cuando era niño no conocía a nadie en el cielo, pero ahora que estoy anciano conozco más personas en el cielo que en la tierra. Y ese es el punto, todos vamos en esa dirección, pero ¿a dónde vas después? ¿Qué es tu destino después de este mundo? Claro que no. Todavía conozco muchas más personas yo aquí en la tierra porque no he llegado a tanta edad allá, pero ahí al ratito, ¿no? Conocemos más personas en el cielo. Pero fíjate, no tenemos por qué tenerle temor a la muerte. La razón es porque con nosotros como creyentes sabemos y entendemos que Jesús ha vencido la muerte. Él ha resucitado, Él vive. Me gustaría ver 4 puntos en esta mañana. Hoy día que celebramos el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es en este mensaje que vamos a ver, son 4 declaraciones que se hacen en este pasaje que estamos viendo. Se les dio a estas mujeres ante la tumba del Señor Jesús. Estas mujeres, fíjate, no estaban esperando que Jesús resucitara de los muertos. Ellas iban en el camino a la tumba para ungir al Señor Jesús. En este último año tuvimos que muchos de nosotros enfrentamos la muerte. Muchos tuvieron muertes en sus propias familias y tuvieron que hacer las preparaciones para ellos. Muchos. En este último año, en realidad, hemos hecho muchos funerales en este último año. Pero todo eso para decir, temor a la muerte el cristiano no debe de tener. Cristo vive. Versículo 1 dice, pasado el día de reposo al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. En el Evangelio de Marcos nos dice que iban platicando de la piedra que cubría el sepulcro y qué iban a hacer acerca de esta piedra. Marcos 16, 1 al 3 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé
compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Entonces esto era un gran problema, pero aún iban con el problema enfrente de ellos, de ellas, y ¿qué vamos a hacer acerca de esto? Versículo 2 al 4 nos dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y yo cuando me pongo a pensar acerca de este versículo, ¿cuántas veces hemos oído historias de personas? Personas llegan y nos van a contar: no, es que yo vi un ángel, o es que vino y me habló, se me presentó, y nos cuentan historias. Me dijo uno, yo me recuerdo muy bien: no, pues es que tenía alas y siguen. Pero personas verdaderamente nos cuentan estas historias, ¿no? Pero aquí vemos, fíjate, en este tiempo vemos los soldados más avanzados del mundo, cuidando la tumba, preparados y aún probados por guerra de aquel día. Y ellos tenían miedo, tuvieron miedo, temblaron de miedo, y aún vemos que se quedaron como muertos ante este ángel aquí, en esta historia. Yo me rasco la cabeza, porque las personas vienen y te cuentan la historia y no, y que tuvimos, que esto, que... La palabra nos dice que no sabemos si vamos a entretener a ángeles. Son real, pero al mismo tiempo vemos aquí el gran temor. Fíjate el versículo 5 y 6 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y fíjate, estas son el mensaje, buenas palabras de confort y de fortaleza. Estas mismas palabras deben de tocar nuestros corazones. Deben de motivarnos, animarnos, para movernos, para ser obedientes y cumplir su voluntad. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Venid, ved. Y es aquí que vamos a ver las 4 declaraciones, y las vamos a ver en esta manera. La primera declaración es venid. Es el versículo 6. Es la segunda parte del versículo. Y luego el segundo punto, la segunda declaración es: ved el lugar donde fue puesto el Señor, que es el versículo 6, la tercera parte de este versículo 6. Y luego la tercera declaración es: e id pronto. La primera parte del versículo 7. El cuarto punto y la cuarta declaración es: y decid a sus discípulos. El versículo 7, la segunda parte de este versículo 7. Aquí están los puntos de nuestro estudio. Así que comenzamos aquí con el primer punto. El primer punto es venid, venid. El versículo 6 nos dice una vez más: no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, fíjate, como dijo, el Señor dijo que esto iba a pasar. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y comenzamos aquí con venid. Y quiero que entiendan, esta es una invitación. Es una invitación. ¿Una invitación para qué? Para que vengas. Hay tantas cosas que les tengo que decir que nos detienen de venir a Él. Muchas cosas estorban a nosotros venir a Él. Y una de esas cosas, te voy a decir, lo primero es el temor. El temor. Aquí vemos unas mujeres, podemos decir, en el panteón, temprano en la mañana,
Y yo me recuerdo las historias que me contaban de niño, ¿no? El cucuy, la llorona, ¿no? Y olvídate de andar en el panteón. Y siempre existe, hay ese temor a la muerte. A ver, ¿por qué no vas al panteón en la noche? Ay, no, mejor tú, ¿no? No, allá no. Temor en el pensar que pasaría con mis cosas. ¿Por qué? Porque las personas se detienen de sus cosas. No, pero si es que me arrimo al Señor, voy a tener que dejar. No voy a ser igual. Voy a tener que dejar. Y existe ese temor. O, ¿qué pasaría con mi pareja? Un temor. Ahora también hay temor a la autoridad. La tumba, si recuerdan, le habían puesto un sello, tanto la guardia la estaba cuidándola. El sello ahora se había quebrantado y ahora los romanos iban a hacer una investigación y podemos decir, pusieron el tape amarillo para que nadie cruzara, no puedes cruzar, policía, no. Lo tenían bien cuidado. Las personas tienen ese temor de cruzar por la autoridad. El pecado es otra cosa. Viendo el ángel sentado en la piedra, sabían que algo supernatural había pasado aquí. Algo supernatural. En reconocerlo pudieran haber dicho, pues algo ha pasado aquí, yo soy un pecador, no puedo acercarme. ¿Quién soy yo? Las personas así están también. El pecado los detiene de venir a la iglesia. No, se va a caer. No, pues si todo está parado, aquí estamos todos, ¿no? Qué bendición. Todos somos pecadores, pero fíjate, muchos lo dicen y a veces se van en la otra manera. Muchos dicen, no soy perfecto, pero no soy tan malo tampoco, no soy como, ya sabes, fíjate aquí, a mí, ¿no? Hacemos excusas y estas excusas nos detienen de venir al Señor. Y vemos aquí que dice, venid. Y yo sé, muchos dicen, yo sé que este hábito no es bueno, reconozco que no es bueno para mí, pero cuando lo deje, me arrimo, me voy a animar y venir al Señor. Cuando lo deje, pero no lo vas a dejar, te voy a decir eso. Y otros dicen que, no, pues, es que tengo que poner mi vida en orden. Nunca vas a poder poner tu vida en orden. Y eso es lo que te detiene de venir al Señor. Otros dicen, es que no tengo tiempo, estoy muy ocupado, es que no sabes, trabajo mucho, tengo excusa tras excusa tras excusa. Me recuerdo de la historia de unos estudiantes que le pusieron queso de pata. Ya saben cuál es, ¿verdad? El queso de pata, ¿no? Ese queso que apesta, pero apesta bien feo, ¿no? Huele a pata, ¿no? Estaba dormido este estudiante y echándose la siesta, le embarraron un poquito de queso en el bigote. Cuando estaba dormido. Y cuando despertó dice, ¡ay, cómo apesta este cuarto! Yo sé, se levantó. Se fue a la cocina y dijo, ¡ay, cómo apesta esta cocina! Mejor me salgo para afuera. Y dice, este mundo apesta. Pero fíjate, el problema estaba bajo su propia nariz. Y muchas veces así es el pecado en nuestras vidas. Siempre decimos esto apesta, esto no está bien, me molesta. Y el pecado es en nosotros mismos. Y no lo reconocemos. Nos detiene de venir al Señor. Nos detiene. El temor, te voy a decir, el temor a las autoridades muchas veces nos detienen de venir al Señor. El temor a las autoridades, te puedo decir, puede ser aún tu propia familia. Tu propia familia te detiene de venir. ¿Por qué? No, pero es que nuestra religión, ¿no? También puede existir el temor de lo que no conoces. Pero te voy a decir, es tan importante que cada uno de nosotros vayamos a tomar un paso de fe, reconocer que el Señor y su palabra dice, venid,
venid. Y eso se requiere que uno vaya a responder. Fíjate, Jesús sigue dando esta invitación de venir aún hoy en día. Jesús te ama y te sigue invitando que vengas a Él. En Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Venid. Jesús sigue invitando para que tengas una vida nueva, que tengas vida eterna. Te pregunto, ¿has oído su voz? ¿Escuchas esta invitación? A veces hasta en nuestra propia conciencia el Espíritu Santo nos está llamando. Y ya les di varias excusas de qué nos detiene de venir, de cumplir, de hacer, de tomar ese paso de fe y levantarte. Segundo punto, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 6, la tercera parte, vemos aquí, lo vemos el versículo 6, dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Y por qué tenemos que ver dónde fue puesto? ¿Por qué tenemos que ver? Te voy a decir, en nuestros estudios del Evangelio de Juan, hemos visto que Jesús es Dios. Amén. No solo fue un hombre puesto en una tumba, pero era Dios en carne en esta tumba. Dios en carne. Él siendo Dios se ofreció por nuestros pecados y murió en la cruz. Él escogió este camino. Es importante reconocer que demostró su amor por nosotros, aun siendo pecadores. Él murió por ti y por mí. Fíjate, es importante. Juan 10, 24 al 33 dice así: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedramos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Fíjate, ellos entendieron muy bien quién era Jesús. ¿Entendieron su declaración? ¿Entendieron que lo que él dice, yo y el Padre uno somos? ¿Entendieron todo esto? Ellos entendieron la declaración que Jesús hacía. Pero las sectas no lo aceptan. Las sectas piensan diferente. Las sectas nos quieren pintar otro Jesús que no es bíblico. Jesús, hermano de Lucifer, falso. Jesús creado, no es creado, es Dios en carne. ¿Ven? Jesús, que es un ángel, falso. Jesús ya declaró en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, el único camino hacia el Padre. Él es la verdad. No hay otro camino hacia el Padre. Él había dicho todo esto y ha declarado esto, y ellos entendieron lo que había dicho. Lo querían apedrear. Jesús murió por nuestros pecados.
tomó nuestro lugar, porque en Él no había pecado. Nosotros somos los que merecemos ser puestos a muerte. Pero fíjate, Él tomó nuestro lugar. Él murió por nuestros pecados. Isaías 53:5 nos dice así: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Fíjate, porque ha resucitado, la obra de la cruz, la muerte en la cruz, su sangre fue derramada para que pudiera haber perdón de pecados. Por su llaga fuimos nosotros curados. La realidad de la tumba es a donde vamos a ir. Es la realidad. Pero te voy a decir, si mueres aparte de Cristo, te vas a quedar en esa tumba, eternamente separados de Cristo Jesús. Pero si crees en Él, si lo aceptamos, la tumba de nosotros va a ser tanto como la de Él. Estará vacía. Estará vacía. Porque nos da vida eterna. Viviremos con Él. Entonces tenemos que tener este concepto y entendimiento. La vida no termina aquí. La vida no termina aquí. Si tú piensas que esto es lo mejor que vas a tener, no sabes, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Pero para nosotros como cristianos, esto es lo más cerca que vamos a estar al infierno. Aquí viviendo, en Rialto, San Bernardino, Bloomington, sea donde sea, Fontana. Esto es lo más cerca. Pero para el incrédulo, esto es lo más cerca que va a estar al cielo. Por eso quieren construir su mansión aquí en el mundo. Porque esto es lo mejor que van a tener. ¿Te imaginas? ¿Esto es lo mejor? ¿Bloomington? ¿Fontana? Wow. No. Hay una vida nueva. Una vida que es eterna. Y nos tenemos que preparar para irnos y vivir en esta nueva vida. Y solamente es posible en Cristo Jesús. Es en Él que se encuentra esta vida. En el Señor Jesús. Es importante ver y entender que Jesús no está en la tumba. Que Él ha resucitado. Y que Él vive. Nos ha dado vida eterna. Nosotros vivimos todos los días en una manera nueva. Podemos vivir en victoria. Podemos separarnos del mundo. El Señor desea apartarnos para usarnos para su gloria. Ahora, si viéramos las tumbas de otros disque dioses, de dioses con D minúscula, en esas tumbas, te voy a decir, vas a encontrar sus huesos. Pero Jesús resucitó de los muertos. Y nos hace esa misma promesa a nosotros. Nos hace esa misma promesa. Fíjate, Romanos 6:5 dice así: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y ahí la subrayé. En la semejanza de su muerte. Justamente estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Es poner a muerte la carne en nosotros. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Fíjate, salvar perpetuamente.
ser salvos. Nos puede salvar. Es su deseo salvarnos. Por eso dio su vida. Jesús nos salva por toda la eternidad. Amén. Amén. Eso es un gran amén. Verdaderamente. Por eso es importante ver que la tumba está vacía y que Cristo vive. Tercer punto es, y id pronto. Versículo 7 dice así: y id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Y id pronto. Te voy a decir, es importante venir, ver el lugar, aprender las lecciones que uno tiene o puede aprender. Es importante. Pero no nos tenemos que quedar ahí. Muchos se estancan ahí y no crecen, no maduran. Tenemos que ser obedientes y dice, y id pronto. Muchos se quedan ahí, vienen, claro que vienen, ven el lugar, creen que Cristo murió por sus pecados, creen en Él, son creyentes, pero no se hacen discípulos. El discípulo sigue, es obediente y dice, y id pronto. Y id pronto. ¿A decir qué? A declarar que Jesús ha resucitado de los muertos. Proclamar lo que la palabra de Dios dice. Algunos, fíjate, no se mueven de la tumba. Hay veces, yo digo, es posiblemente porque no saben qué creer. Si el cuerpo de Jesús fue robado, o quizás se equivocaron y no estaban en la tumba correcta, porque así piensan unos. Pero yo digo, ¿cómo que se equivocaron del lugar y la tumba? Muchos se enfocan en su muerte y no salen de ahí. No salen de ahí. Siempre lo tienen a Jesús como en los cuadros de la pintura, ¿no? Jesús crucificado, con la corona de espinas. Siempre lo mantienen ahí, en la cruz. Algunos se quedan en la tumba por tradiciones religiosas. La Cuaresma, la iglesia les da 40 días para llorar la muerte de Cristo, para dejar ciertas cosas. Pero se estancan, no pueden ver más allá. Pero nosotros celebramos el día de resurrección, seguimos celebrando todo el año. ¿Por qué? Porque lo hacemos en alabar y adorar al Señor Jesús, aún con los servicios de los domingos. Y te voy a decir, es el primer día de la semana que Jesús fue resucitado de los muertos, hace 2000 años hacia atrás, más de 2000 años atrás. Pero lo seguimos celebrando y lo celebramos todos los días. Este día es especial porque nos recordamos. Pero es de vivir todos los días, celebrando la victoria que Cristo nos ha dado, que somos libres. Nosotros, fíjate, tomamos un día tanto como Viernes Santo y nos recordamos de sus sufrimientos, pero el resto del año celebramos la victoria. La victoria es que Jesús vive y pronto. También nos recordamos de sus sufrimientos en la Santa Cena. Una vez al mes lo hacemos aquí. ¿Cuántas veces lo hagas? No nos dice hazlo en tal día o hazlo en... No, cuántas veces lo hagas. Lo hacemos el último miércoles de cada mes. Es importante tomar esa pausa y recordar sus sufrimientos, lo que Él ha hecho por nosotros a través de la Santa Cena. Hay que ser obedientes cuando Él dice, haced esto en memoria de mí. Pero seguimos celebrando su vida. ¿Por qué? Porque Jesús vive. Importante ver hacia atrás, reconocer lo que Él ha hecho para nosotros, pero no es estancarte ahí. Tenemos que vivir, celebrar, caminar por fe y no por vista. Y decid a los discípulos, el cuarto punto. Versículo 7, la segunda parte dice así, el versículo 7. Y id pronto
y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Fíjate, lo que vemos aquí es un proceso. El proceso es, primero, venid. Segundo, ved del lugar. Tercero, id pronto. Cuarto es, y decid. Ahí está la vida del cristiano. Ahí está el mensaje de este día, del día de resurrección. ¿Qué es el mensaje? Jesús ha resucitado de los muertos. ¿Qué es el mensaje? Jesús ha vencido la muerte. ¿Qué es el mensaje? Jesús es el Señor, el Cristo, el Mesías, el Salvador. Fíjate, este es el mensaje. El mensaje que puedes compartir con todo aquel que no cree. Y recordar a todo aquel que cree. Porque hay veces se descarrilan. Hay veces andan allá perdidos, traen el hueco en el corazón y no saben cómo regresar. Recuérdalos. Recuérdalos que Jesús ha resucitado, ha vencido la muerte y Él es el Señor, el Cristo, el Mesías, que dio su vida. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Él es el Señor, el Cristo, el prometido. Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. No hay duda quién es. Y dice: y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Va delante de vosotros. Y te voy a decir, esta es una promesa para todos nosotros. Es una promesa que existe bíblicamente para nosotros, que Jesús va delante de nosotros. Dios va delante de nosotros. Te voy a decir, es la razón que estás aquí en esta mañana. No has venido nada más de pura chiripiada, podemos decir, ¿no? No de casualidad o porque fue suerte. Estás aquí porque Él va adelante. No te voy a creer. No te voy a creer si tú me dices: no, pues es que a mi mamá me trajo, o tu esposa, y traes ahí la oreja toda colorada. No te voy a creer. No, la hermana te trajo, no, el hermano. No. El plan de Dios. Dios va delante de nosotros. Te está atrayendo. Venid, ved. Fíjate, es porque Dios ha venido antes de ti. Su Espíritu Santo está trabajando en tu mente, tanto en tu corazón. Esta es la razón que estás aquí. Esta es la razón que estás aquí. Porque te voy a decir, si sigues separado de aquí, no estás contento, estás molesto, no tienes paz. Estás como el león enjaulado. Ahora sí dije enjaulado, no hablas como hace ratito. Pero estás enjaulado y tienes la puerta abierta y no sabes si salir o entrar. Tienes ese temor. Pero el Espíritu Santo, te voy a decir, está trabajando en ti y no te va a dejar en paz. Especialmente porque tú conoces al Señor. Pero te voy a decir, no tienes por qué tener temor. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Él está con nosotros. Tan importante entender esto. Si piensas que te puedes alejar y regresar al mundo, no lo creo como un creyente. Te puedes tropezar. Pero si regresas, no vas a estar en paz. Porque has conocido la verdad. Y dice: ahí le veréis. Si pones tu confianza en Él, ahí lo veréis. Si pones tu confianza en Él, ahí lo veréis. Cuando pones tu confianza en Él, ¿en quién? En Jesús.
ahí lo veréis. Pues ¿en dónde, hermano? ¿Lo vas a ver en tu matrimonio? ¿Lo vas a ver en tus relaciones? ¿Lo vas a ver en tu familia? ¿Lo vas a tener, lo vas a ver y sentir, saber en tu alma? Porque vas a tener paz. Ahí le veréis. Lo vas a ver en tus prioridades, en tus deseos y en tus obras. Ahí le veréis. Y más que nada, lo verás porque tu vida ha cambiado. Y también las vidas alrededor de ti. Ahí lo veréis. Fíjate, les dijo estas palabras a sus discípulos antes de irse al cielo. Voltea conmigo, ahí estamos en Mateo 28. Fíjate el versículo 16 al 20. Fíjate lo que dice, comenzando en el versículo 16. ¿Ya están ahí? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. ¿No les dijo, ahí lo veréis? Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del... Amén. Hasta el fin del mundo estaré con vosotros. Dios nos ha mandado evangelizar a este mundo perdido. Pero tenemos que notar sus palabras. Primeramente, no nos manda solos. No nos manda solos. Él nos dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No va solo. Así que ellos llevan. Debemos de llevar las buenas nuevas, el evangelio, y declarar que Jesús vive. Jesús vive. Él ha resucitado. Tiene victoria sobre la muerte. Tiene victoria el Señor Jesús. Y muchos de nosotros, una vez más, estamos viviendo vidas derrotadas. Y te voy a decir, es muy posible porque hay desobediencia en nuestra parte. Sí, claro que nos quiere mandar, pero comienza en nuestro propio hogar. Comienza en nuestro propio Jerusalén. Comienza ahí donde trabajas, donde estás en la escuela. Lo peor que puede oír un cristiano de otra persona, es que yo no sabía que eras un cristiano. ¡Wow! ¿Qué testimonio estás dando? ¿Qué testimonio estás dando? Pero fíjate, las mujeres fueron obedientes. Fíjate lo que dice el versículo 8 ahí del capítulo 28, versículo 8 al 10. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Fíjate, me encanta esta porción de escritura, me encanta. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado, Cristo vive, Cristo se ha presentado enfrente de ellas. Le ha dado instrucciones y con gran gozo, fíjate, con temor y gran gozo. ¿Es fácil tomar ese paso de fe? Vemos aquí temor y gran gozo. Pero se cumple. Prefiero a alguien que tiene ese temor. Ay, pastor, yo no estoy seguro. Gloria al Señor. Porque vengo semana tras semana, miércoles, domingos, y no es fácil subir al púlpito. Tengo que escudriñar mi propia vida y me temblan las rodillas. Y yo les he dicho a ustedes, no son las mariposas, son murciélagos que me están mordiendo el estómago. Los nervios.
Pero fíjate qué gran gozo. Ser obediente, si es lo mismo. Prefiero una persona que me diga, no estoy seguro. No, el que me diga, no, síganme los buenos. Yo puedo. Sí, Pedro, está bien. No, prefiero que te detengas del Señor. Es importante detenernos del Señor. Vemos aquí que ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, aquí Jesús les salió al encuentro. Y es lo que pasa. Cuando tomamos ese paso de fe, el Señor está ahí, va enfrente de nosotros, nos encuentra, nos da ánimo, diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y la adoraron. Te voy a decir, cuando tomas esos pasos de fe, qué gran bendición, porque el Señor está ahí. El Señor está con nosotros. El Señor nos da ese ánimo. Entonces Jesús les dijo, no temáis, vas bien, sigue caminando, cumple. Hay que ser obedientes y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Yo digo amén, amén y amén. Amén que Cristo vive. Amén que va delante de nosotros. ¿Qué es la aplicación aquí? Primero, deja preguntarte, ¿vas a venir? 2, ¿has tomado el tiempo de examinar, ver el lugar donde fue puesto el Señor? 3, si lo has hecho, hay que ser obedientes y id pronto. No te esperes, ten la confianza que Él va delante de nosotros, va delante de ti. 4, y decid, ve, id pronto y declara que Jesús vive. Él puede perdonar tus pecados y puede darte vida eterna. Te pregunto, ¿qué harás este día? Yo te digo en este momento, si no lo conoces, no pierdas la oportunidad de recibirlo. No pierdas esa oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy. En este día, si te has alejado del Señor, si reconoces que has sido desobediente, cualquier petición que tengas, te voy a decir, arrímate. Ven, arrímate. Toma ese paso de fe. Arrímate con tus hermanos y hermanas aquí enfrente para que puedan orar. Si no has tomado esos pasos de fe, de proclamar, y tú caes en esa categoría que las personas ni siquiera sabes que eres un cristiano, hay que recibir ánimo. El Señor va delante de nosotros. Desea usarnos para su gloria. Somos instrumentos en sus manos. Y en decir eso no es para que se nos infle la cabeza. Un tenedor es un tenedor, solamente es un instrumento. Y es lo que cada uno de nosotros somos en las manos de Dios. Amén. Hay que poner